Estimados amigos, continuamos con el análisis de la fase expositiva dentro del derecho procesal civil. Vamos a continuar, estimados amigos, estudiando el tema de la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales. Y en ese supuesto vamos a señalar que vamos en primer lugar a determinar la legitimación bajo la cual vamos a actuar. Y puede ser una legitimación ad processum o ad causam. ¿Quiénes tienen la legitimación ad processum? Pues de alguna manera son los representantes de las partes procesales, los representantes del actor, los representantes del demandado, sus respectivos abogados, mientras que la legitimación ad causam los tienen las partes procesales, como son el actor y el demandado. Entonces, bajo este primer supuesto, lo primero que se nos va a invitar es a una conciliación, a dirimir el conflicto sin que tengamos sin que el órgano jurisdiccional tenga que pronunciarse a través de una sentencia. Y si logramos este cometido, entonces, a través de este medio alterno de solución de controversias, resolveremos el conflicto en lo general y ya no continuaremos con las fases procesales subsecuentes. También tenemos que tomar en consideración que se puede celebrar una mediación. ¿Cuál es la principal diferencia entre la mediación y conciliación? Pues bueno, es muy importante que lo conozcamos. Cuando hablamos de la conciliación, implica que la intervención del tercero va a propiciar un convenio, nos va a señalar un acuerdo que pues, las partes pueden señalar si están conformes o no con dicho acuerdo. Mientras que en la mediación solamente la persona interviniente va a escuchar y va a dejar que las propias partes encuentren una solución de forma ¿cómo podríamos llamarlo? Bilateral, a través de una autocomposición, resuelvan su conflicto, resuelvan sus diferencias. En ese supuesto, estimados abogados, tenemos que concluir que todo esto tiene una finalidad importante, una depuración del proceso, una circunstancia que conlleva a que no continuemos con las siguientes fases procesales y en este momento dirimimos la controversia. Esta apertura de dilación probatoria y sus alcances son una parte muy importante con la cual cerramos la parte de la fase de la etapa expositiva y vamos a continuar entonces con la fase probatoria, porque aquí puede presentarse una objeción de documentos, una impugnación de documentos, una cuestión que vamos a analizar en la siguiente fase, que implica la fase probatoria, el derecho probatorio. ¿Y este derecho probatorio cómo va a estar integrado, estimados abogados? Pues en primer lugar tenemos que hacer referencia a la carga de la prueba. ¿A quién le consiste la carga de la prueba? ¿Y cuál es el objeto de la prueba? La carga de la prueba, a final de cuentas, se va a distribuir entre las partes. A final de cuentas puede haber una inversión de la carga de la prueba. Acuérdense ustedes que el que afirma está obligado a probar. Bajo ese supuesto, los poderes y deberes del juez en materia probatoria son los siguientes. En primer lugar, tiene que tener una inmediatez procesal. Es decir, estar presente en cada una de las actuaciones procesales que realizan las partes. También el órgano jurisdiccional puede tener pruebas para mejor proveer. Es decir, acercarse de pruebas que puedan servirles para que dirima el conflicto. También el juez va a hacer una valoración de la prueba. Aplicará la jurisprudencia señalada para la prueba y podrá realizar un control difuso tanto de constitucionalidad o de convencionalidad. ¿Qué implica esto? Analizar la prueba a la luz de la Constitución o a la luz de los tratados internacionales, específicamente la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Y concluir, vamos a señalar también que el objeto de la prueba tiene un fin principal, la clasificación de los hechos. Entonces, en ese supuesto, los hechos objeto de prueba van a ser los siguientes, estimados abogados. En primer lugar, deberemos señalar los hechos controvertidos, es decir, los hechos en la cual existe una oposición entre las partes, existen excepciones, existen pretensiones que tienen que ser demostradas a través de estas pruebas. También tenemos hechos conducentes, hechos que son base de mi acción, hechos que de alguna manera legitiman mi actuación procesal. Hechos supervinientes pueden ser aquellos que no se conocían cuando inició la secuela procesal, pero posteriormente se dan a conocer y es importante su respectivo desahogo. También tenemos hechos positivos o negativos que van a ser demostrados en la prueba, por supuesto. Ese es el objeto, que la prueba sea objeto de contradicción. Mientras tanto, hablamos también de hechos exentos de prueba, hechos que de alguna manera no tienen por qué ser probados. ¿Por qué? Porque son hechos notorios, son hechos que evidentemente son reconocidos por las partes. Asimismo, también los hechos confesados pues no tienen que ser objetos de un tema de contradicción. Y asimismo los hechos imposibles. La jurisprudencia en esta materia va a hablar del valor probatorio, va a hablar de la obligatoriedad de la prueba, asimismo de la seguridad jurídica que versa sobre esa prueba. El procedimiento probatorio principalmente se encuentra conformado en primer lugar, por el ofrecimiento de la prueba. Esta va a ser una clasificación de los plazos procesales que establecen las propias legislaciones procesales y el órgano jurisdiccional va a determinar si la admite o no. Entonces, puede presentarse esta prueba en un periodo ordinario o en un supuesto determinado en un periodo extraordinario. También tenemos el tema de la admisión de la prueba, la respectiva calificación que realiza el órgano jurisdiccional respecto a los datos de prueba que presentan las partes. Bajo ese supuesto va a analizar requisitos de admisibilidad, si fue ofrecido en tiempo y en forma, si tiene relación con la litis. Va a analizar un tema muy importante, los efectos de la admisión y su desechamiento. La cuestión de qué mecanismo podemos promover nosotros ante un desechamiento de una prueba. Y asimismo la prueba está sujeta a impugnación. Una vez que ya se han admitido esos datos de prueba, los vamos a convertir en medios de prueba. Y bajo ese supuesto hay que prepararlos para juicio, porque en juicio van a ser objeto de desahogo y le tiene que dar un valor probatorio. Se van a desahogar en la audiencia de ley, se van a presentar alegatos, se van a presentar conclusiones. La prueba va a ser objeto de contradicción y con eso se cierra la fase probatoria. ¿Qué tipos de pruebas se pueden presentar dentro de un proceso de naturaleza civil? Pues bueno, podemos presentar pruebas como son la confesional de partes. Esa prueba confesional de alguna manera tiene una finalidad, pues de alguna manera a través de un interrogatorio pues tratar de encontrar una contradicción entre las partes que presentan tanto su acción como su excepción. También tenemos las pruebas documentales que se pueden subclasificar en públicas o privadas y pretenden demostrar los hechos que el actor manifiesta en su demanda o en su caso los que el demandado realiza en su contestación. Asimismo las periciales, que implican un tema de corte científico, un tema que busca ilustrar al órgano jurisdiccional al momento que dirima su controversia. También tenemos la prueba testimonial, que está a cargo de testigos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos y de alguna manera su intervención es muy importante para dirimir el conflicto. Los medios electrónicos que sin lugar a dudas tenemos que tomar en referencia para establecer cómo se desarrollan a lo largo de esta secuela procesal. También tomemos en consideración la inspección judicial que realiza el propio órgano jurisdiccional dentro del lugar de los hechos o de alguna manera del análisis que resulta del expediente. Es una situación sensorial que va a determinar el órgano jurisdiccional. También tenemos medios de convicción que debe tomar en cuenta el juez para el momento que dirima su conflicto. Y cerramos con el tema de la presunción legal y humana que las partes pueden hacer valer dentro de esta fase procesal. Estimados amigos, con esto vamos a concluir esta parte del video. Como siempre, agradezco su atención. Muchas gracias por todo.